Bienvenidos a este nuevo video en el que hablaremos del último álbum de la cantante Rosé, titulado Rosie. Este álbum que nos ha tenido llorando, bailando y gritando todo al mismo tiempo. El día de hoy vamos a rankear todas las canciones de la peor a la mejor, analizando sus sonidos, los detalles vocales y los mensajes que tanto nos han llegado al alma. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hacer un análisis del no tan nuevo álbum de la cantante Rosé llamado Rosie. Ya tengo reviews de todos los álbums de las integrantes de Blackpink y les pregunté si les gustaría ver también el de Rosé y me dijeron que sí, entonces aquí se los traje. Digo no tan nuevo porque si no estoy mal ella fue de hecho la primera en sacar álbum completo, entonces este video debería haber ido hace ya un tiempo, pero bueno, mejor tarde que nunca. En este video voy a hacer un ranking de todas las canciones del álbum de peor a mejor, que como muchos ya saben no es que sea la peor, sino la que menos me gustó, de pronto la que menos completa me pareció o así, pero aclarar que en general es un álbum que fue toda una sorpresa para mí porque yo debo aceptar que Rosé ha crecido en mí de una manera impresionante, como que siento que en Blackpink para mí era como que destacaba así un poquito pero nunca era como mi foco, ¿no? Y ahora en su proyecto en solitario he estado obsesionada con su música. Siempre me encantó su tonalidad, su tono de voz, pero nunca me había detenido mucho a ver su composición, a ver la profundidad de lo que nos plantea, que claro que con la compañía que estaban con Blackpink no podían ellas explorar mucho, entonces ahora estamos viendo como el alma real de ellas en la música, las facetas distintas que nos quieren presentar. Siento que en este proyecto se notaron mucho sus influencias pop rock como con las que se ve que creció, tipo como que es muy 2000ero, perfectamente podría ver a Avril Lavigne cantando varias de estas canciones en su momento. Entonces, como fiel amante del pop y del pop rock, esto me fascinó, me emocionó mucho cuando lo escuché por primera vez porque es algo que no habíamos mucho escuchado a las chicas en esto, y los proyectos en solitario de Rosé, si bien eran un poquito por ese lado, no eran del todo así. Entonces nada, fue una sorpresa tras sorpresa, pero bueno, basta de bla 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 y vamos a ello. En el puesto número 12 tenemos Call It The End. Do I call you my ex or do I call you my boyfriend? Call you a lover, do I call you a friend? Y es que yo sé que esto puede ser un poquito controversial, igual recuerden que está perfecto si ustedes opinan diferente a mí, todos tenemos derecho a gustar de distintas cosas y está muy bien. Es más, si quieren déjenme su lista de peor a mejor en los comentarios, así vemos cuántas tenemos en común. Usualmente estos rankings los hago como muy recién escuchado el álbum, o sea, son opiniones de primera impresión, pero este en particular de Rosé siento que sí es algo que ya he pensado bastante porque ya el álbum salió hace bastante. Y creo que tengo relativamente clara esta lista, o sea que me paro un poquito firme con ella. Call It The End siento que es una canción muy nostálgica, habla como del final de una relación, ¿no? Y es como este punto muy triste en el que no sabes para dónde van las cosas con esta persona que tanto amas y es como, dime si eres mi amigo, si eres mi novio, si eres, o sea, ¿qué eres para mí? ¿Tenemos un futuro juntos o este es el final? ¿Qué pasa? Entonces creo que es una canción que es muy fácil que llegue y seguro está mucho más arriba para muchas personas. Sin embargo, en mi caso, teniendo en cuenta que actualmente no estoy pasando por una situación así, sino que me estoy basando solamente como en la canción como tal, esta canción no me llegó tanto. Esta canción no fue algo que mejor dicho yo la quiera poner todo el tiempo. De seguro si estuviera pasando por la situación de la que habla la canción y de seguro si ustedes están pasando por esa situación, les va a encantar esta canción, va a estar súper arriba para ustedes. Pero no es mi caso porque solo hablando de la estructura de la canción siento que es muy simple en comparación a otras mejores que tiene el álbum y siento que es un poquito como más, no sé si infantil sea la palabra porque no, como más adolescente de pronto, pero no está mal, o sea no está mal, sino que siento que la composición de te llamo mi novio, te llamo mi ex, te llamo tata, te llamo tata, no es tanto para mí. A mí me gustaron mucho más otras del álbum, entonces por eso está en el puesto número 12. Continuando con el puesto número 11 tenemos Not The Same. You love me, one day you gon' love me right. Shame on me for trusting you once. De esta me gusta mucho en particular el tono de voz que utiliza, rasga un poquito como los altos y eso me parece muy interesante. La letra también me gusta, también es como un mala mía por haber confiado en ti, no debí porque realmente no lo mereces y no valoraste que lo hiciera. Entonces creo que en general toda esa estructura me parece bastante interesante, no fue que mi favorita, pero me gustaron esas cosillas. De número 10 tenemos Dance All Night. We dance all night, not care about the heartache in my life. Esta canción me
me gustó mucho porque es como que me genera como una vibra de Cenicienta. La canción habla como de que estaba ella y llegaron unos pájaros como a hablarle. Little birds came and sat on the edge and they asked if I'm doing okay, and we talked for a while. Es como que le preguntaban cosas y ella no sabía qué responderles y como que una charla así como bien fantasiosa, bien sollada, que me gustó mucho. O sea, dije como me hubiera encantado un video así tipo como medio sátira. Pero no sé por qué me lo imaginé tipo Roger Rabbit, ¿no? Como con este estilo de animación y con Rosé. Siento que, o sea, hubiera sido increíble, hubiera roto todo y me hubiera fascinado. No se dio, no hay problema. Pero eso, tal vez en mi cabeza, como que imaginarme toda esta estructura en base a la letra, me gustó mucho. Y la canción es un poquito como de, como un mood en la vida que siento que a veces es muy necesario. No me voy a poner a reprocharme o a reprochar por las cosas que ya no puedo cambiar, por las cosas que ya pasaron, por cosas que no controlo. Es como un poquito como pues ya está, ¿no? Y me gusta porque siento que las otras chicas no hicieron tampoco como este tipo de temática, o sea que Rosé fue como la que tocó este tema como un poquito más introspectivo, ¿no? Como un poquito de yo hablando conmigo misma sobre como las cosas de la vida y lo que me ha pasado y lo que ha pasado, y creo que es genial que lo pusiera como en un plan como de estaba yo aquí hablando con unos pájaros, pero también como una metáfora de hablando con tu propia mente. Me gustó bastante. El ritmo no fue nada así como de otro mundo, entonces por eso no está más arriba, pero en cuestión de letra y así me gustó bastante. De número 9 tenemos Too Bad for Us. And that's just too bad for us. Esta canción me llegó al alma, la letra está muy bien compuesta y los vocales son los típicos vocales de Rosé. O sea, aquí ya empezamos a entrar como en su ascenso en el álbum de lo que nos demostró a nivel vocal. Creo que me atrevería a decir que sin duda de todas las chicas de Blackpink la que mejor voz tiene es Rosé y la que más la explotó, por decirlo así, también en su álbum, en su proyecto fue ella. Las notas que hace, las variaciones de sonidos y de tonalidades, creo que me gustaron bastante. Aquí esta canción nos habla como de, bueno, la vida a veces hace lo que quiere y eso no siempre nos conviene, ¿no? Y eso nos pega mal, pero habla como se siente el dolor en su voz y eso me gusta mucho también porque me pongo a pensar como ahora en todas estas que tiene el álbum y realmente como que el tono que utiliza en cada canción nos dice realmente la energía que ella quiere transmitir y eso es bastante importante, ¿no? Porque genera realmente una gama de matices que hace que uno se apegue más al proyecto y que le llegue más. Por eso está en esa posición. Ahora, de número 8 tenemos 2 Years. It's been 2 years and you're still not gone. Doesn't make sense that I can't move on. Y es que 2 Years es como la anterior, es como Too Bad For Us, pero potenciada. O sea, para mí es como un poco mejor porque nos da también esta misma un poco temática, es también como el dolor, ¿no? Y el como, mira todo el tiempo que ha pasado y no puedo dejarte ir, no entiendo por qué. Pero el sonido siento que tiene más matices, ¿no? Porque está como, empieza así como un poquito más movida, pero no deja de ser balada. Luego tiene un recurso que me fascina, que es como esta voz un poquito robótica, como de pausa, de como cuando algo es como para resaltar en la canción y dice como, si no estoy mal, esa parte es la de All that I know is I can't let it go. All that I know is I can't let you go. Y sí, es como este choque de esto es lo que sé y lo que sé es que no puedo dejarte ir y han pasado 2 años y no puedo superarlo y lo intento, pero este amor siempre está como persiguiéndome, nunca muere. Creo que es algo con lo que muchos podemos como sentir como una conexión que va junto a un sonido y a unos vocales que me impresionaron mucho, que es muy diferente al de Call It The End, que siento que por lo que les digo, tal vez no sé, el sonido, de pronto que no había tantos matices en la voz, entonces no me impactó tanto, pero esta para mí es como de esta gama como súper resaltable y al final también tiene como un I can't let it go que me encanta. Siento que es una canción muy completa y por eso está en esta posición. De número 7 tenemos Game Boy. That you always be a game boy. These days I don't wanna play, boy. Y es que Game Boy, yo creo que es una de mis canciones favoritas en general. O sea, yo creo que esta canción para mí es genial. Esta es una de las que yo les digo que siento que podría escucharle perfectamente a Avril Lavigne o a Hayley Williams y siento que es muy su mood también. Se nota acá mucho la influencia de los 2000 e incluso de los 90. O sea, la canción se llama Game Boy.
no se llama Nintendo Wii, o sea, se llama Game Boy, entonces siento que me fascina cómo lo plantea. Acá empieza a tener algo, bueno, acá tiene algo que también tiene en varias canciones del álbum y que me fascina y es un juego de palabras. Como dice como, always be a Game Boy, I don't wanna play boy, o sea, como que mezcla cosas y conceptos que son bastante entendibles, pero que a la vez suenan como inteligentes, por decirlo así. O sea, la composición yo siento que requiere de mucha inteligencia para que no suene como medio X. Y estos juegos de palabras a mí es que me fascinan. O sea, yo, muchos lo saben, soy fiel seguidora de la forma en la que compone Taylor Swift. Y ella es muy así, ella hace mucho este tipo de composición. Entonces, este recurso que por supuesto no solo usa Taylor Swift, o sea, ya es algo que mucha gente utiliza, pero digamos que Taylor es una de las más conocidas en ese sentido que lo utiliza y ahora Rosé, porque este álbum, o sea, se merece su puesto en ese sentido totalmente. El ritmo también me fascina, suena súper retro, me encantó, me encantó. De número 6 tenemos Drinks or Coffee. We cannot be naughty, we could get drinks, or we could get coffee. A mí Drinks or Coffee, yo no sé si la gente lo ponga tan alto, pero yo creo que está en mi top 3 de canciones favoritas. Ojo, que también este ranking obviamente está compuesto no solo por lo que a mí me gusta, sino por lo que también he visto como de críticas que le gusta a la gente, que de pronto no tanto, pero si fuera por mí yo creo que está top 3 porque realmente Drinks or Coffee a mí desde que la escuché la primera vez fue como ¿y esto? No sé por qué también me da como unas vibras así como latinas, como que siento que de todo el álbum es como de las más moviditas así como y tiene todo el sentido del mundo porque la canción habla de un coqueteo, ¿no? Y que eso también me encanta porque tenemos muchas de despecho en este álbum, pero esta no, esta es como bueno, estamos aquí y tal, y hay como que alguien que me gusta, y es como todo esto que va de la mano cuando empieza a atraerte a alguien, cuando ves a alguien en una fiesta o en algún lugar y es como, sí, me gusta, te gusto, sí, ok. Todo eso es toda mi vibra, me fascina ese tipo de composiciones también como tan cotidianas, ¿no? Porque siento que son situaciones que todos hemos vivido, ¿no? La primera impresión de un gusto, llamemos, que luego puede terminar en un enamoramiento, en un corazón roto, en el amor de tu vida, o sea, las posibilidades son infinitas, pero todo siempre empieza desde algo. Y ese algo siempre es así, chispeante, momentáneo. Y me encanta cuando habla como de ir por café o ir por bebida, porque no sé ustedes, pero yo recuerdo como a veces cuando salgo con personas y es tipo así, o sea, es como podemos ir por un café o podemos irnos a tomar alguito, unas cervezas, un cóctel, depende del mood en el que quieras estar. De hecho, en la canción Rosé dice como no tenemos ni que hablar, o sea, yo sé que tú me deseas, yo te deseo, ajá, ajá. Y luego es como pero también como que lo frena, es como no podemos igual ser así como tan atrevidos, entonces mejor primero vamos por un café o por algo de tomar. Me encanta cómo está hecha esta canción. Sonido, letra, historia, check, 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 me lo da todo, la amo. De número 5 tenemos APT. All you gotta do is just meet me at the apata. APT ha sido un hit innegable, o sea, nadie puede negar el éxito de APT. De hecho, el día de ayer, si no estoy mal, acabo de ver ahorita en Instagram que estuvo Rosé cantando con los de Coldplay, que habían estado de gira con las chicas de Twice, que espero que se hayan encontrado porque yo amo a Twice y a Blackpink, entonces sería como un sueño para mí. Yo, por Dios, niñas, ámense, hagan concierto juntas. ¿Se imagina una colaboración de Blackpink y Twice? Yo siento que se rompe el internet, o sea, literalmente. Aunque bueno, no demorarían en compararlas, en que esta no hizo tal, en que esta lo hizo mal, es que esta lo hizo bien, porque no pueden dejar que las chicas vivan tranquilas y alabarlas a cada una por lo que es buena, tienen siempre que rebajarlas. Pero en fin, APT y con Bruno Mars, como ya dije también creo que en el video que tengo sobre el nuevo álbum de Lady Gaga, lo que toca Bruno Mars es éxito. Bueno, no todo, pero casi la mayoría, o sea, las dos de las canciones más escuchadas el año pasado eran de él con Gaga y de él con Rosé, que son unas genias también, por ende pues iba a ser algo impresionante, pero creo que Bruno realmente ya, después de tantos años en la industria, ya tiene como la fórmula del éxito, es como que ya sabe lo que va a pegar, ya sabe qué estilo dependiendo de qué cantante, y lo hace, y guía las cosas de manera perfecta. Esta canción también es muy 2000era, muy rock punk, me recuerda mucho como a la canción de That's Not My Name. That's not my name. Me recuerda bastante como a ese tipo de estilo. Entonces, creo que si bien esta no tiene como que la composición así como más estructurada, sí tiene una composición muy original porque habla de un juego coreano de bebida. Entonces te cuenta la historia por ahí y no hay muchas canciones sobre eso. Es algo que es realmente único. A veces la gente no entiende por qué ciertas canciones, a pesar de que se ven sencillas, tienen tanto éxito y es como tiene alma en medio de lo sencilla. Un alma que le puso Rosé y que Bruno le ayudó a potenciar, un video genial, un video muy relacionado a la canción, muy divertido, entonces esta canción es un 10 de 10 y por eso está en esta posición.
Y acá, si les soy sincera, ya todas las canciones para mí se empiezan como a equilibrar. O sea, desde el anterior, desde Drinks or Coffee, las mías casi todas están como que se llevan por muy poquito, pero para mí todas son como muy arriba, así todas serían como la número uno. Pero bueno, tenía que hacer una lista y hablando de la número uno, de número 4 va Number One Girl. Give it up if you told me that I'd be the number one girl in your. Esta canción fue lo primero que Rosé nos dio y siento que el video inicial fue como muy sencillo, tal luego hizo como otro video en el escenario de los Juegos del Hambre, que eso me encantó cuando lo vi, aunque el otro también estuvo bien. Sin embargo, debo confesarles que al inicio esta canción no me llegó tanto hasta que empecé como a ver entrevistas de cómo ella la había compuesto, de cómo se había sentido, no solo en sus relaciones interpersonales, sino con lo que es el público también, ¿no? Como de que ella decía, a veces llegaba y me encontraba como deseando ciertas cosas o deseando cierta atención o llevándome a mí a extremos para tener esta atención y quería ser la número uno, ¿no? La chica número uno y es como hasta qué punto. Y ella en la canción habla de como voy a hacerlo todo para que ustedes o para que tú o para a quien se refiera la amen de alguna forma. Que recuerdo que me pareció muy tierno que Lisa cuando Rosé sacó la canción publicó una historia que decía como para mí siempre vas a ser mi chica número uno. Y estos días estuvo en Coachella viendo a Jenny y a Lisa Rosé y Lisa estaba ahí como muy manilarga. Ahí, bueno, se veían divinas igual. Pero sí, o sea, siento que es muy tierno porque no solo Lisa, sino todas las chicas de Blackpink se han dado mucho apoyo entre ellas, ¿no? Eso ha sido muy bello. Y son como hermanas, lo sabemos. Uno pelea con los hermanos, uno a veces está bien, a veces mal, porque han recordado mucho también una época en la que Lisa y Rosé estaban peleadas y decían como míralas ahora y todas amorosas y hace un año ni se hablaban. Bueno, no sé si un año, tal vez un poquito más. Pero el caso es que sí, a mí eso se me hace súper normal. La gente a veces lo extralimita un montón y se me hace súper tonto. Pero bueno, el caso es que Number One Girl, después de eso, como que le presté más atención, vi más la composición, vi más como los sonidos que manejan la voz y realmente es desgarrador como lo que representa, ¿no? Y más hoy en día con tantas redes sociales y con todo tan vulnerable, como que el deseo de ser amado, de ser visto, es bastante importante en nuestras vidas, ¿no? Tanto para bien como para mal. O sea, queremos eso y hacemos todo para obtenerlo y eso es bastante fuerte. Entonces, por tocar este tema, por una canción tan profunda, tiene esta posición. De número 3 tenemos Stay a Little Longer. I'm fragile, I'm speechless, so leave me in pieces. Already having enough trouble breathing. Please, won't you stay a little longer, babe? Y es que de todas las canciones, yo siento que esta es la más desgarradora. O sea, yo esta canción la escucho y me dan ganas de llorar. Yo así, pero ¿por qué? Lo que les digo, perdón, me va a sonar la hater número uno de Call It The End, pero lo que les digo que no me pasó con Call It The End. Si Call It The End hubiera tenido esta fuerza en los vocales, esta forma, de pronto hubiera estado más arriba. Pero es que siento que es muy plana en comparación de las obras de arte que hay en este álbum, como esta. O sea, Stay a Little Longer es como. Miren que ni siquiera tiene casi como sonido, se mantiene casi a punta de vocales nada más, o sea, no es que tenga un ritmo así la gran cosa, pero los vocales son tan impresionantes, las notas altas, es una belleza, de verdad, esta canción me llega muchísimo y habla sobre este anhelo de que la persona que sabes que se va a ir de tu vida, de la que sientes que no puedes vivir sin esa persona, se está yendo ante tus ojos y es este dolor de por favor quédate así, que sea un poquito más, por favor no te vayas. Me cuesta respirar, me cuesta existir siquiera contemplando el ya no tenerte cerca. Creo que también es algo con lo que muchos podemos identificarnos, ¿no? Cuando se nos termina una relación o se va alguien a quien amamos mucho y es así desgarrador. Creo que está perfectamente, refleja ese sentir y por eso es el puesto número 3. De puesto número 2 tenemos 3 AM. But it's 3 a.m. I'm losing myself in the night again. Wonder 'cause your love that is bulletproof. Y es que 3 AM yo creo que es mi favorita de el álbum. La que sigue, que los que ya escucharon todo el álbum sabrán cuál es la que falta y la que es la número 1, pero esa que es la número 1 es la número 1 porque siento que es la más completa en varios sentidos. Pero 3 AM es mi favorita. También da unas vibras muy a lo Avril Lavigne, me encanta este video que tiene en el parque de patinetas, me fascina, es algo que Avril Lavigne de hecho se ha hecho, pero combinado con la voz tan dulce de Rosé y a la vez como rockereándola, si es que eso tiene sentido, desgarrándola, pero más como a un estilo como no tan desgarrador de dolor, sino como de
sí, como de más rock. Que igual la canción sí habla un poco como de cosas que duelen, pero no tanto. O sea, no es como Stay a Little Longer, esta es más como algo que también ella trabaja mucho en el álbum, y es esta dualidad de querer estar con alguien que sabes que te hace mal, pero que a la vez sientes que lo necesitas y que lo deseas, pero a la vez es como, no, Dios mío, me hace mucho daño que estés en mi vida y estar en la tuya, no podemos seguir con esto, pero a la vez es como son las 3 de la mañana, o sea, y te pienso, y entonces creo que él como refleja también, es que lo que les digo, Rosé refleja mucho el sentir en la voz, porque entonces esta suena como en el intermedio perfecto, es como un intermedio como entre alguien de quien estás muy enamorado y a la vez de quien te quieres alejar, y es como, no sé, pero en la madrugada igual siento que todo vuelve a mí y que eres con quien quiero estar, ¿qué se le va a hacer? Entonces me fascina cómo plantea todo esto, una canción muy completa, musicalmente muy bien compuesta también, verla en vivo me encanta, así que por ello es el puesto número 2. Y el puesto número 1 es Toxic Till the End. We were toxic till the end, end. Y es que esto no sé si sea controversial o no, yo siento que puede llegar a serlo un poquito, pero no sé qué tanto amen las personas Toxic Till the End. A mí se me hace la canción más completa de todo el álbum, y a nivel de composición me encanta, sin mencionar que tiene un video que es fascinante, que ha generado mucha controversia, porque todos dicen, ay, ¿será que él es el verdadero novio de ella? Pero a la vez es como, no tendrá sentido que lo pongan en el video, pero a la vez es como, bueno, tal vez sí tendría sentido, pero hay como otras especulaciones de otras personas que puedan ser. El caso es que ha generado muchas cosas, y esto ha hecho que le preste mucha atención a este tema y que lo analice mucho y analice mucho el video, y tiene como muchos easter eggs, ¿no? Como muchas cositas de las que habla que nos dan pistas de quién podría ser y de lo que fue de esta relación. También es muy 2000era, también es muy a la Avril Lavigne, pero esta tiene como mucha más el alma de Rosé, se me hace, o sea, el alma pura de lo que Rosé está construyendo con este tipo de género. Bastante pop, porque Rosé es bastante pop, sin dejar de lado esta mezclita punkerita, que yo sé que no es punk en realidad, pero bueno, de sonidos, ustedes me entienden. La estética del video es preciosa, todo esto a lo Hamptons, incluso un poquito me recuerda como a los Saltburn, y la fantasía de estar con tu pareja en una mansión a solas, como que ya siento que tengo el deseo de hacer eso alguna vez, pero claro, también muestran que peleaban, y eso tiene la frase que más me gusta de todo el álbum, que es, su juego favorito era el ajedrez. ¿Quién hubiera imaginado que él jugaría con los pedazos de mi corazón? Que en inglés tiene más sentido, porque es favorite game is chess, who would I will guess, playing with the pieces in my chest, ¿no? Porque chess es ajedrez y chest es pecho, como corazón. Entonces siento que es la frase más inteligente y bien compuesta que tiene todo el álbum, y de todos los álbumes de las chicas, yo creo que también está como en el top alto, porque esta frase, yo sé que dirán como esto es o sea, es una bobada, no es para tanto, pero créanme que no es fácil salir con este tipo de frases, o sea, en serio, que no lo es. Como persona que ha trabajado componiendo y con productores, les digo, no es nada fácil, y no en vano, muy pocas canciones tienen este tipo de frases tan inteligentes, que no es la única frase que tiene en el álbum, como ya mencioné otras, de seguro se me están escapando bastantes, porque tiene varias, pero esta en particular me encanta porque también en el video nos muestran jugando ajedrez, y ustedes no lo saben, pero yo amo el ajedrez, amo, y me encanta jugar con mis parejas, con mis amigos ajedrez. Siento que es algo como que me da como cierta emoción. Cuando salió la serie Gambito de Dama no me despegaba nadie de ahí. Mi papá me enseñó a mí a jugar ajedrez cuando yo tenía, no sé, como 5 años tal vez, bueno, tal vez 7, qué sé yo, o sea, estaba bien chiquita, y recuerdo siempre haber amado ese juego y todo lo que la estética representa. Ahorita en Coachella, cuando Lady Gaga planteó como un ajedrez sobre el escenario, para mí fue como, Dios, me encanta. Entonces era inevitable que esta fuera para mí la número 1, teniendo en cuenta que esa es su temática principal de alguna manera, y no solo su temática principal a nivel visual, sino que todo lo que trabaja como la letra y como la historia de la canción es así, ¿no? Es como estábamos como en una guerra, como compitiendo, y yo estaba jugando el juego en el tablero, pero tú estabas jugando el juego en mi corazón. Entonces es como que me encanta. Nos da ritmo, historia, composición, video musical, que es importante. Entonces, por ello y más, esta es la número 1. Y bueno, nada, eso fue todo por el video del día de hoy. Cuéntenme cuántas tuvimos en común, qué tal les pareció este álbum, ¿es el favorito de ustedes, de las chicas de Blackpink? ¿No lo es? Cuéntenme todo. Yo creo que en mi caso, no sé, se pelea por el primer puesto tal vez con Jennie, aunque recuerdo que cuando escuché el de Lisa y el de Jisoo también me gustaron muchísimo, entonces no sé, es bastante complicado. Pero bueno, nada, eso ha sido todo por el video del día de hoy, que es un álbum que me pone muy orgullosa de Rosita, y que quiero ver cómo, ya he dicho también en otros videos,
cómo implementan estos estilos que cada uno ha apropiado ahorita cuando hagan el comeback juntas. Eso me tiene pensativa. Espero salga lo mejor posible, conociéndolas de seguro así será. A ustedes muchísimas gracias por estar acá. Si les gustó este video no olviden suscribirse y dar like, así estamos siempre conectados y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.